Aunque no tengas nociones previas, la idea es que al terminar este vídeo sepas qué puntos estimular y cómo hacerlo para paliar el dolor en ti y en otras personas. Los puntos de acupuntura son como palabras en una frase. Tienen que estar en un orden determinado para poder comunicarnos de forma eficaz, en este caso, con el cuerpo. Una fórmula de acupuntura es esa frase que vamos a ir componiendo con los diferentes puntos de acupuntura con los que vamos a trabajar. Entonces, primero en esa frase tenemos que hablar al cuerpo de dónde queremos que lleve la energía, pues donde nos duele. Vamos a tener una serie de puntos que llamamos puntos de influencia, que cada uno corresponde a una zona del cuerpo. Y después vamos a estimular una serie de puntos dependiendo de la función que queramos estimular o de los órganos y vísceras implicados en el proceso. Vamos a ver qué puntos hace falta estimular para el dolor y lo vamos a ver según zonas. En primer lugar, el cráneo, la cabeza, después el cuello, luego la región torácica, recordemos que estamos hablando sobre todo de la espalda, la región lumbar y el sacro. Empezamos por la cabeza. Entonces habíamos dicho que primero tenemos que darle un punto de influencia, tenemos que decirle al cuerpo dónde queremos que vaya la energía. En la cabeza vamos a tener dos zonas. La cara, que estimulamos con el punto intestino grueso 4, y luego el resto de la cabeza, que estimulamos con pulmón 7. Una vez tenemos el punto de influencia claro, lo que tenemos que ver es qué estructuras queremos trabajar dentro del cráneo. Y en este sentido, casi todas las patologías van a venir por 4 posibles motivos. A nivel facial, nervioso, circulatorio o de tensión muscular, principalmente mandibular u ocular. Si la causa es fascial, estamos hablando de meninges, que son pues unas fascias que recubren y protegen el encéfalo que no es solo el cerebro, es también cerebelo, el tálamo y la médula espinal, que se extiende a lo largo de toda la espalda, con lo cual son dolores que se manifiestan en toda la cabeza, pero que también pueden ir acompañados de dolor en el centro de la columna. Y en estos casos, el punto que tenemos que añadir es vesícula biliar 34, que es el punto maestro de ligamentos y tendones y también de fascias. Tanto si es un problema fascial como si es un problema circulatorio, nos podemos encontrar presencia de migraña y cefalea. Pero cuando es un problema circulatorio, la sensación que tenemos es más de vaído, como que nos vamos al suelo. En este caso tenemos que aplicar el punto maestro de la sangre, que es vasogobernador 20. Una de las causas más comunes de dolor craneal es la tensión muscular, que normalmente proviene de tensión mandibular, en caso, por ejemplo, de bruxismo, o de tensión ocular, cuando tenemos, entre otras, por ejemplo, vista cansada. Para la tensión mandibular tendremos que estimular el punto de vesícula biliar 2, mientras que para la musculatura ocular, pero también en caso de que haya dolor tras los ojos, por ejemplo en una cefalea, estimulamos el punto hígado 2 en el pie. ¿Pero por qué en el pie si quiero tratarme el ojo? Bien, en medicina tradicional china hay un fenómeno que es los puntos distales. Por así decirlo, cuando yo quiero llevar un gran impulso, lo que hago es aumentar el flujo de agua que corre arriba de la montaña y de esta forma va llevando más fuerza. Cuanto más largo es el recorrido, más fuerza y más potencia lleva para mover esa energía, ese chi. Cuando hablo de patología nerviosa me estoy refiriendo al nervio trigémino. Son 3 ramas nerviosas que salen de un orificio a nivel craneal y que pasan a inervar esas 3 ramas faciales. Cuando hay un problema en este nervio, un pinzamiento, una irritación, genera un dolor con una sensación de quemazón muy desagradable, pero que puede tratarse de forma muy eficaz con acupuntura. Entonces estimulamos el punto vesícula biliar 2 y un punto extraordinario para trabajar el nervio trigémino, que es el punto Yu-Yao, justo en el centro de la ceja. Pasamos entonces al segmento cervical. Su punto de influencia es pulmón 7. No obstante, yo recomiendo utilizar este punto, sobre todo si hay inflamación de las vías respiratorias. Si no, utilizamos uno de los siguientes. Si el dolor es justo en el centro de la columna, utilizamos intestino delgado 3. Y si es a los lados, vamos a utilizar vejiga 40. Y esto lo haremos para toda la columna. Dolor que sea en el centro, utilizamos intestino delgado 3. Dolor que sea a los lados de la columna, utilizamos vejiga 40. Dentro del segmento cervical, a mí me gusta hacer una diferenciación en 3 zonas. La parte más alta, que correspondería a las 2 primeras vértebras, la región media, que correspondería a las 3 siguientes, y la región baja, que corresponde a las 2 últimas.
¿Cómo podemos saberlo? Pues si palpamos y notamos un bultito arriba y un bultito abajo, justo entre medias es lo que está comprendido las vértebras cervicales. ¿Y por qué hago esta división? Porque es muy raro encontrarse un dolor que sea propio de la región cervical, si acaso solo en el latigado cervical, que es bastante común, pues después de un accidente de tráfico. Pero si no es así, si es un dolor que ya va cronificando, que lleva tiempo ahí, se debe a otras causas, normalmente por esto, porque está compensando tensiones de arriba o de abajo. Cuando estamos hablando de la región superior, hablamos de tensiones compensatorias del cráneo y por tanto tendremos que ir a ver qué nos está generando más tensión, normalmente la mandíbula o la musculatura ocular. Y se trata con los mismos puntos de acupuntura. Si es un dolor que además cursa con mareos, vértigos, etc., hay un punto muy eficaz para la estimulación que es vasogobernador 15 y que yo normalmente recomiendo estimular con la presión de los dedos. En este caso es mejor que aplicárselo uno mismo que nos lo apliquen tumbado boca arriba y tratando de traccionar un poquito del cuello. El dolor de la región media se puede deber a una inflamación de las vías respiratorias, en cuyo caso, como ya he comentado, utilizábamos el punto pulmón 7, pero también a una tensión de la musculatura de la mandíbula, sobre todo del suelo de la boca. En este caso volvemos a utilizar los puntos que utilizamos para la mandíbula y además es necesario combinarlo con ejercicios de apertura, de movilidad. Si tenéis dudas sobre estos ejercicios, preguntad a vuestro fisioterapeuta, sobre todo si está especializado en articulación temporomandibular, o pasaos por consulta. Y por último, todo dolor en la región baja del cuello va a tener que ver siempre con un problema a nivel de hombros. Con lo cual trabajaremos con el punto vesícula biliar 34 para estimular la liberación de sus cápsulas. Es muy importante en este punto combinar con ejercicios de movilidad de hombros. Si queréis saber cuáles recomiendo más, podéis pasaros por mi canal y ver el vídeo de los ejercicios más utilizados. Hemos visto dolor en los segmentos craneal y cervical. Pasamos al dorsal. Puntos de influencia que tenemos que trabajar. Igual que en la zona cervical, si es un dolor en el centro de la columna, trabajamos con intestino delgado 3. Si es un dolor a ambos lados de la columna, trabajamos con vejiga 40. También puede ocurrir que yo tenga una gran congestión y opresión en el pecho, normalmente también ligada a un problema del diafragma, y entonces con tos, con expectoración, con cualquier cosa, el dolor atrás aumenta. ¿Qué hacemos en este caso? Utilizamos el punto vasoconcepción 17. Ahora bien, este punto no se puntura, aunque estéis en clínica utilizando agujas, no punturar, es mucho mejor trabajar sobre él con dígito puntura o utilizando moxa. ¿Y estos puntos de influencia con qué los vamos a combinar? Pues muchas veces el dolor dorsal viene por problemas del diafragma, ya hemos hablado que con vasoconcepción 17 muchas veces es suficiente, pero también puede haber problemas en los hombros. En este caso recurrimos a vesícula biliar 34 y ejercicios, como ya hemos mencionado antes, para la sección baja de la región cervical. Si el dolor no es generalizado, sino que sobre todo es en determinados puntos, vamos a trabajar con los puntos Shu dorsales. Cada uno de estos puntos obedece a la tensión vinculada a un órgano o a una víscera que se ancla vía miofascial a cada una de las vértebras. Es decir, cada vértebra está relacionada con un órgano, ya sea porque es la vértebra que lo sujeta o porque de ese nivel vertebral es de donde sale el nervio que va a inervar ese órgano o esa víscera. Con estos puntos lo que hacemos es trabajar estimulando el reajuste tensional de estas estructuras. Ahora, importante, para el dolor no trabajamos sobre las contracturas y esto puede ser como un gran shock, pero es así, vamos a explicar por qué. Vamos a ver, lo que está pasando es lo siguiente. Hay una musculatura que se contrae para compensar el desequilibrio que hay a otro nivel. Entonces nosotros no tenemos que trabajar dónde está la contractura, que además vamos a causar más dolor, sino dónde se ha originado ese desequilibrio. No tratamos el último eslabón de la cadena que ya no puede compensar más y que está ahí la contractura, sino que vamos al primero, que es el que ha dejado que se vaya compensando, generando todo ese problema. ¿Cómo vamos a localizar ese segmento y ese punto? Sencillo, no nos fijamos en el dolor ni la tensión que pueda haber a los lados, sino en la tensión que aparece en el centro de la columna. Entonces, tenemos que localizar dónde hay incomodidad o dolor al pasar la mano en el centro y justo a los lados, que no tiene por qué ser el nivel que se corresponde con la contractura, nos vamos a encontrar
con puntos que son los que tenemos que estimular. Es decir, yo no me voy donde está la contractura, voy buscando cerquita de ese nivel, en el centro, donde puede aparecer una sensación de deqi o un pequeño dolor, y es ahí donde me coloco a la altura de la línea de los puntos shu para trabajar. Es importante una connotación. Tenemos dos líneas del meridiano de vejiga en la espalda. En una de ellas nos vamos a encontrar los puntos shu, que son estos pequeños puntos que nos permiten influir sobre órganos y vísceras, y un poquito más lateralmente, en la misma línea que va pegada a la escápula por dentro, al omóplato, nos encontramos puntos que trabajan el aspecto emocional que corresponde a esos órganos y vísceras. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no tenemos que trabajar sobre los puntos shu, sino sobre los puntos laterales a estos, sobre todo cuando estamos sometidos a una tensión emocional que provoca esa tensión física. Esto se traduce en que cuando buscas este punto en la línea vertical, independientemente de donde esté la contractura, y encuentras una pequeña sensación de deqi, tienes que irte o a la línea del shu o a la línea que hay un poquito más allá, ¿vale? A la misma distancia, pero para allá. Y esto hay que estimular ¿qué punto de los dos? Uno será si el problema es más orgánico y el otro más emocional. ¿Cómo sé si es uno u otro? El que me dé más sensación de deqi. Con lo cual, los puntos shu también nos sirven para diagnosticar cuál es la causa de nuestra tensión en la espalda. Pasamos a la región lumbar, donde nos vamos a encontrar que los puntos de influencia que vamos a utilizar van a ser prácticamente los mismos. Dolor en el centro, utilizamos intestino delgado 3, dolor a los lados, vejiga 40, y si tenemos dolor en una línea horizontal justo a la mitad de la espalda, es un dolor muy característico que nos está dando una pista de que hay un bloqueo diafragmático. En este caso podemos trabajar con vejiga 17 o también con vasoconcepción 17 si va acompañado de mucha opresión torácica. Si la congestión está en abdomen, entonces utilizamos estómago 36, que es el punto de influencia precisamente del abdomen. La tensión más habitual que nos vamos a encontrar a nivel lumbar siempre es en el cuadrado lumbar, ese músculo posterior bastante ancho que no suele doler. ¿Por qué? Porque es un músculo amplio y entonces se encuentra compensando tensiones que están a otros niveles, sobre todo a nivel anterior. Me gustaría decir que más del 80% de dolor lumbar que me encuentro en consulta se debe a una tensión visceral, a un aumento del volumen de las vísceras, sobre todo del intestino grueso, por una dieta inadecuada, unos hábitos alimenticios irregulares y, en fin, que todo esto lleva a una inflamación intestinal. El intestino te ocupa más volumen, te pesa más, tira más de las vértebras y tu pobre cuadro lumbar ahí intentando compensar como buenamente puede. En este caso queremos el punto de influencia estómago 36, que también servía para relajar la musculatura, con lo cual el cuadro lumbar se nos va a quedar bien relajadito, y además un punto para cada posible órgano que pueda estar inflamado. Si sabemos qué órgano es el que nos está dando el problema, entonces únicamente estimulamos el punto relativo a ese órgano. Como estos puntos shu en la espalda están en una zona bastante próxima, lo que podemos hacer incluso a nosotros mismos es masajearlo con los nudillos, colocándolos detrás de la espalda y haciendo un pequeño recorrido hasta notar el deqi. Como ya hemos dicho que los puntos shu pueden servirnos como un método diagnóstico, donde notemos una sensación un poquito más intensa, es ahí donde necesitamos insistir. Para estimular esta zona, lo mejor es estar en una posición relajada. Normalmente yo recomiendo estar un poquito encorvado hacia adelante, pero no demasiado, para conservar cierta ergonomía. Al igual que se pueden estimular los puntos shu, también se pueden estimular los puntos mu ventrales, y de hecho muchas veces se trabajan primero unos y luego otros. Los puntos mu, que son los puntos de alarma de cada órgano, se trabajan mejor o bien con masaje o también aplicando el estímulo del calor profundo que nos proporciona la moxa. En problemas de insuficiencia, con frío, con sensación de congestión, de que aquello va lentito, nos viene bien aplicar calor y sobre todo el masaje visceral, que también lo podemos obtener acudiendo a un fisioterapeuta. Una cosa muy sencilla que podéis hacer tanto para vosotros como para otras personas es aplicar un masaje con una presión muy leve, sobre todo a la región abdominal, en un sentido horario. En caso de quien esté causando la tensión sean músculos, que normalmente van a ser el ilíaco
y el psoas, vamos a utilizar como punto de alarma pues o intestino delgado 3 o vejiga 40 seguido de estómago 36, porque es el punto que nos ayuda a relajar esa musculatura. Cuando llegamos al segmento sacro, aplicamos exactamente lo mismo que hemos dicho antes con el segmento lumbar. Si hay dolor en el centro, intestino delgado 3. Si hay dolor a los lados, vejiga 40. Y los principales órganos que nos vamos a encontrar que pueden dar problemas en este segmento son el intestino grueso, la vejiga y el útero o la próstata, así como los ovarios. Con cada uno de ellos trabajamos y estimulamos puntos diferentes, y si hay dolor posterior sobre el propio sacro, podemos trabajar, al igual que hacíamos estimulando los dorsales a nivel de lumbar, con los nudillos sobre el borde interno de la nalga. Como conclusión, una fórmula de acupuntura se puede hacer de muchas formas, pero para el dolor he querido enseñaros esta, que es cortita y sencilla. Lo que vamos a hacer es, primero, dar un punto de influencia, decirle al cuerpo dónde queremos que actúe, estimularlo, y una vez lo hemos estimulado, pasar a lo siguiente, que es un punto que dependerá de la estructura en concreto sobre la que queremos influir. Si no tenemos muy claro sobre qué estructuras queremos influir, recordad que todo dolor es un bloqueo de chi, con lo cual podemos estimular puntos que van a promover esa circulación del chi. Principalmente vasoconcepción 17, que es un punto que mueve el chi a nivel general, o estómago 36, si el dolor es sobre todo de diafragma para abajo. Si el dolor es de diafragma para arriba o también difuso, funciona muy bien el punto aspirina, que es, una vez más, intestino grueso 4. Pero hay que tener cuidado, porque recordemos que este punto está contraindicado durante el embarazo. Aunque este punto está contraindicado durante el embarazo, durante el parto es un punto de elección, ya que ayuda a la dilatación y por tanto nos facilita este proceso. Todas las fórmulas que acabáis de ver las tenéis en la descripción, y recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de Instagram o con un comentario en este vídeo si tenéis alguna duda de esta o alguna otra dolencia o patología y su tratamiento con acupuntura o digitopuntura. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadnos un like y no olvidéis suscribiros para estar pendientes de más contenido como este. Os esperamos pronto con más aquí en Bienbu.